Hola, hola, un saludo a todos. Hoy estamos nuevamente por acá en nuestro espacio. Esta vez estaremos conversando acerca de las experiencias cercanas a la muerte. Para adentrarnos en el tema, pues vamos a tocar algunos de los casos que están plasmados en el libro La evidencia científica de la existencia del alma. Entonces, también estaremos viendo algunos de los doctores, de los médicos, de los científicos, de los investigadores que han dedicado parte de su trabajo científico a investigar este tema tan importante para la vida de los humanos. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Negar algo que sucede y tratar de ignorarlo por dogmatismo es una actitud anticientífica. Y precisamente esto es lo que ha sucedido con el tema de la reencarnación, de las vidas pasadas y también con el tema de las experiencias cercanas a la muerte. Pero para los verdaderos científicos, la autoridad última es la experiencia y no la teoría. Durante este video, usted escuchará con frecuencia el término ECM, que es igual a decir experiencias cercanas a la muerte. Como les dije al inicio del programa, vamos a ver los aportes de algunos doctores y científicos que están en el libro La evidencia científica de la existencia del alma. Para ello comenzaremos con los aportes del doctor Peter Finwayk, neuropsiquiatra y neurofisiólogo. Él dice: no existen pruebas convincentes para afirmar la teoría que establece que la conciencia solo puede existir en el cerebro. Y eso es lo que tratamos de demostrar. La conciencia puede realmente vivir sin el cuerpo. Esto es de enorme importancia a la hora de comprender la mente. Este neuropsiquiatra registró un caso espectacular hace unos cuantos años, cuando uno de sus colaboradores de este tipo de investigaciones atendió a un hombre ciego de nacimiento que fue atropellado. Este hombre llegó al hospital en un coma profundo y sufrió un paro cardíaco en la camilla. Intentaron revivirlo por todos los medios, pero pasados los 10 minutos, el electroencefalograma no mostraba signos de actividad neuronal. Aún así, el médico no se rindió y le inyectó adrenalina directamente al corazón. El cuerpo del paciente experimentó una sacudida y el corazón comenzó a latir de nuevo. A la semana el paciente salió de terapia intensiva y a los 2 meses fue dado de alta. Tuvo una recuperación muy rápida, ya que según afirma el propio doctor Finwayk, debió haber sufrido daños cerebrales irreversibles debido a la ausencia de oxígeno. Lo realmente sorprendente de este caso es que tras varios días, cuando el paciente, que era ciego desde su nacimiento, recuperó su conciencia, describió perfectamente al médico que le había salvado la vida y que por supuesto él no pudo ver a través de sus ojos físicos. El paciente fue capaz de describir la figura del médico, el color de su cabello y el color de sus ojos. Todos los pacientes con experiencias cercanas a la muerte, estudiados por el doctor Peter Finwayk, definen claramente la sensación de haber dejado sus cuerpos y de verse a sí mismos cómo son atendidos por el personal médico. También manifiestan haber entrado en un túnel y luego pasar a un área de amor, gozo y gran conciencia. Veamos los aportes del doctor Jean-Jacques Carbonnier. Este doctor nació en Francia, es médico anestesista reanimador y es conocido por los testimonios que ha recogido y que avalan la hipótesis de la vida después de la muerte. Es autor de varias obras, entre ellas del libro 7 buenas razones para creer en el más allá. Es miembro del Centro de Estudios de Experiencias de Muerte Inminente y trabaja con esta asociación.
Cansado de los argumentos de los escépticos y de los materialistas tan previsibles en la ingenuidad de su ignorancia, este doctor escribió este libro para refutar uno a uno todos los argumentos de los escépticos. Él expone las siguientes evidencias de que sí existe un alma o conciencia que trasciende la muerte. La evidencia presentada es de 60 millones de personas que han vuelto de la muerte. El doctor Jean-Jacques Carbonnier ha dedicado 25 años de su profesión y ha podido recuperar centenares de testimonios de experiencias cercanas a la muerte. Estas experiencias siguen habitualmente una secuencia similar y básicamente son las siguientes: sensación de salida del cuerpo, o sea, la persona ve su propio cuerpo y lo que ocurre desde una perspectiva externa, normalmente situada a más altura. Imposibilidad de comunicar por vía oral con las demás personas, o sea, que la comunicación con las personas durante la experiencia es por conexión, por sentimientos, por lo que se siente. Ningún deseo de volver al cuerpo, que incluso llegan a sentirse como algo ajeno, a pesar de reconocerlo. Visión de un túnel con una luz al final identificada como una fuente de amor. Visión de la vida a toda velocidad, pero con todo lujo de detalle. O sea que durante la experiencia cercana a la muerte no se tiene la misma percepción del tiempo que se tiene aquí en esta dimensión. Sentimiento del bien y del mal realizado a otras personas. Encuentro con un ser o seres de luz de una bondad infinita. Recibimiento por parte de familiares y amigos ya fallecidos que le dicen que debe volver a su cuerpo. Vuelta al cuerpo. Tristeza por abandonar el estado anterior. Y esto es muy significativo. Lo relatan muchísimas personas que no tenían deseos de volver a su cuerpo. Porque en ese otro estado se goza de amor, de paz, de algo que no tenemos en esta vida. Pero bueno, eso es tema para otro video. Cambios importantes en la vida una vez pasada esta experiencia cercana a la muerte. O sea, que si todas las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte reportan haber tenido cambios importantes en su vida a partir de ahí. Esta secuencia no es fija ni todo el mundo pasa por todos los pasos, pero es una síntesis bastante completa del conjunto de estas experiencias. Hay que destacar que estas experiencias son independientemente de la cultura, de la filosofía, del país donde viven las personas, de la religión de la que se nutre. Igualmente, nada tiene que ver ni la edad, ni el sexo, ni el nivel social o las creencias que han mostrado en menor o mayor predisposición a experimentarlas. Sin embargo, cada persona, según su cultura, contará la experiencia de una forma personalizada. Unos se identifican con un ser de luz muy parecido a Jesús, otros con Buda, otros con la Virgen María, otros con Mahoma, en dependencia de su cultura y de su país. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hay algunos ítems escritos con letras en color rojo? Más tarde volveremos a estas diapositivas para hablar de estos ítems. Ahora veremos qué le sucedió a uno de esos médicos escépticos materialistas que no creía en absoluto en las experiencias cercanas a la muerte. Justamente estamos hablando del doctor Eben Alexander. Veamos cómo fue para este escéptico materialista estar 7 días en coma y qué lección le dejó su experiencia cercana a la muerte. Eben Alexander comparte con nosotros sus enseñanzas en esta interesante entrevista. Eben Alexander, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, María, es genial estar contigo hoy. Estuviste en coma durante 7 días en el año 2008. ¿Qué te pasó y cómo fue tu experiencia cercana a la muerte? Bueno, creo que es importante decir que antes de mi coma había pasado mi vida como neurocirujano, estudiando el cerebro, la mente y la conciencia, y pensaba que el cerebro creaba la conciencia.
Y fue entonces cuando tuve una experiencia extraordinaria. Todo comenzó a las 4:30 de la mañana, el 10 de noviembre de 2008. Me desperté con un fuerte dolor de espalda y después un dolor terrible de cabeza. Y ya luego me fui de este mundo. Tuve convulsiones de tipo gran mal. Estaba en mi casa profundamente en coma y mi familia estaba muy alarmada. Llamaron a la ambulancia y cuando llegó trataron de frenar las convulsiones, pero no podían. Yo no recuerdo nada de todo esto porque ya me había ido de este mundo para los próximos 7 días. Me llevaron al Hospital General de Lynchburg, donde trabajé como neurocirujano, y me diagnosticaron una meningoencefalitis bacteriana gram negativa, que es el peor tipo de meningitis que se puede tener. Y es por eso que mi caso es tan fascinante para la comunidad científica, porque la evidencia está ahí. Mi cerebro estuvo tan gravemente dañado por ese ataque que no debería haber tenido ningún tipo de sueño o alucinación, ninguna experiencia en absoluto. Y sin embargo experimenté la realidad espiritual más completa, real y detallada nunca imaginable. Y todo sucedió cuando mi cerebro estaba claramente desconectado. Es importante remarcar aquí que una de las características especiales de mi experiencia cercana a la muerte es que estaba amnésico. No tenía recuerdos de la vida de Eben Alexander, no tenía palabras, idioma, ni conocimiento de la Tierra ni del universo. Era una pizarra en blanco. Y solo meses y años más tarde me di cuenta de por qué eso era tan importante, por todas las lecciones que aprendí. Mi experiencia cercana a la muerte comenzó en lo que yo he llamado el ámbito de la visión del hombre, un espacio muy oscuro. Era como estar en gelatina sucia. Recuerdo que podía notar cosas como si estuviera tocando raíces o vasos sanguíneos a mi alrededor, pero no tuve conciencia de mi cuerpo durante ninguna parte de ese viaje. Este ámbito de la visión del hombre se me hizo muy largo, pero de repente fui rescatado por una luz blanca que giraba lentamente acompañada de una perfecta melodía musical, y a medida que esa luz blanca venía hacia mí, la oscuridad que me rodeaba empezó a disolverse y entré en un valle de colores brillantes mucho más real que este mundo. Esta es una de las cosas que la gente piensa sobre las experiencias cercanas a la muerte, que son como un sueño, algo confuso, pero de hecho es al revés. Esta vida aquí, en estos cuerpos, en este mundo, es lo que realmente es un sueño, en comparación con esa ultrarrealidad que está llena de detalles y significados absolutamente memorables, más allá de cualquier otra cosa. Ese valle en el que me encontraba ahora tenía muchas características similares a las de la Tierra. Yo era un pequeño punto de conciencia en el ala de una mariposa. Me llevaron a otro portal y recuerdo que todo ese valle de entrada, todo ese reino espiritual, colapsó. Fui consciente de un tipo de causalidad más fundamental, manifestada en lo que yo llamo tiempo profundo, muy diferente del tiempo terrestre. Por ejemplo, la gente se preocupa cuando escucha cosas como la reencarnación. Se preocupan pensando que un ser querido haya podido reencarnar y no se puedan reencontrar con ellos cuando su alma traspase. Pero eso nunca puede suceder, porque lo que el tiempo profundo permite es que todo se centre en ese viaje. Esos coros angelicales me llevaron a un nuevo portal que yo llamo el núcleo. Ese núcleo era oscuro como la tinta, pero al mismo tiempo estaba lleno de rebosar de luz. Era el Santa Santorum de lo divino. Aquí es donde sentí, como otros que han pasado por experiencias cercanas a la muerte, esa unidad con Dios, ese amor puro, indescriptible. Y este es el conocimiento que reciben los que experimentan experiencias cercanas a la muerte, que no hay nada que temer sobre la muerte, que regresamos a nuestro hogar espiritual. ¿Quién era esa chica que estuvo contigo en tu experiencia cercana a la muerte? Porque normalmente las personas son recibidas por seres queridos, pero en tu caso tú no sabías quién era esa chica. Lo de esa hermosa niña en el ala de la mariposa fue algo muy inquietante para mí. Yo nunca había leído ningún estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte, pero después de salir de mi coma estaba tan fascinado que quería profundizar más en el tema. Por suerte, mi hijo mayor, que también se llama Eben, que en aquel momento se estaba especializando en neurociencia en la universidad, vino a casa 2 días después de que yo saliera del hospital. Me dio un fuerte abrazo y me dijo que me veía como si hubiera una luz brillante dentro de mí, como si estuviera mucho más presente. Yo le dije que era demasiado real para ser real. Y le dije eso porque yo ya había intentado explicar mi experiencia cercana a la muerte a mis médicos, pero me habían dado una palmadita en la espalda y dicho: bien, tu cerebro estaba lleno de pus, no tenemos ni idea de cómo volviste, pero olvídalo porque un cerebro moribundo juega todo tipo de trucos. Así que eso es lo que le dije a mi hijo, que era demasiado real para ser real, o sea que era una gran alucinación.
Así que desde el principio yo fui en muchos sentidos mi peor escéptico. Pero cuanto más estudiaba mis historiales médicos y más lo hablaba con mis médicos, más seguro estaba de que mi cerebro no podría haber hecho nada de eso. Ese cerebro estaba demasiado enfermo para haber provocado una alucinación o un sueño. Y mi hijo me dio el mejor consejo que he recibido en mi vida, que escribiera todo lo que pudiera sobre mi experiencia, antes de leer ninguna otra publicación sobre experiencias cercanas a la muerte de otra persona. Así que, durante las siguientes semanas, escribí unas 20.000 palabras. Y esa fue mi base de datos, una versión pura y clara de mi viaje, que no estaba contaminada por la experiencia cercana a la muerte de nadie más. Y claro, cuando empecé a investigar sobre las experiencias cercanas a la muerte, me di cuenta de que los guías espirituales, los que nos encontramos en las experiencias cercanas a la muerte, como por ejemplo esa hermosa chica en mi experiencia, suelen ser personas muy importantes para ti en la vida. Y esto es una alerta de spoiler, y no voy a contar toda la historia, porque está muy bien explicada en el libro La prueba del cielo, pero tiene que ver con el hecho de que fui adoptado. Fui dado en adopción cuando tenía 11 días de edad. Así que esa hermosa chica joven de mi experiencia estaba relacionada conmigo a través de esa familia biológica, pero nunca la conocí porque falleció 2 años antes de que supiera su existencia, y todavía se me saltan las lágrimas cuando pienso en ella. Medito 1 hora al... El doctor Iben Alexander no aclara muy bien en el vídeo el tema de la chica que lo acompañó durante su experiencia cercana a la muerte. Según su descripción, ella lo acompañó en el ala de una mariposa. Todo está bien explicado en su libro La prueba del cielo. La chica era hija biológica del matrimonio que lo adoptó a él. Iben Alexander no la conoció porque ella falleció 2 años antes de que él fuera adoptado por la familia. Todo esto, Iben Alexander lo corrobora con su familia adoptiva después de su recuperación y de estar dado de alta. Veamos ahora la experiencia del doctor José Morales. José Morales se graduó de Medicina y Cirugía en la Universidad de Lérida y es máster en Medicina de Urgencias, máster en Psicoterapia Conductual y ejerce la docencia en máster de Medicina en Familia. El doctor José Morales sufre un infarto cardíaco en su habitación en su casa. Cae y se golpea su cabeza con la pared y tiene durante unos segundos una experiencia cercana a la muerte. Escuchemos su relato. Cada caso es diferente. En ese acogimiento, pues delante mío aparecieron algo parecido, y entiéndase como una metáfora, a un centenar de pantallas simultáneas que reflejaban momentos de mi vida, algunos muy significativos, algunos nimios, ¿no? Y que yo de un golpe podía ver la panorámica de mi vida desde mi nacimiento hasta que dejo la vida, ¿no? Y me llamaban la atención que era como si ves fotogramas que tú conoces muy bien toda la película, ¿no? Pues me llamó la atención aquellos momentos en los cuales yo me comporté, pues digamos así, con egoísmo, con falta de caridad, con falta de compasión, de una forma errónea, y paralelamente el ser, bueno, y cada vez que veía esto me iba agobiando más. Y este ser de luz que te digo me transmitía tranquilo, todo está bien, no pasa nada. He de decir que esta visión no era solamente una visión cognitiva, sino además tenía un aspecto experiencial, un aspecto empático que a mí me sorprendió y me cogió desprevenido. Y es que en esas situaciones de desamor, de egoísmo, pues de fallar a la otra persona, no solamente era consciente de esa valoración, sino que además yo sentía, y piensa que yo no tenía cuerpo, pero yo sentía como si fuera de forma somática y también de forma emotiva, de forma de los sentimientos que se provocaban, lo que
provoqué en la otra persona. O sea, es como si yo recibiese en mí mismo el efecto que yo había provocado en el otro, y todo ello de forma simultánea. Pero yo insisto, porque no sé explicarlo, pero es así, tanto de forma emocional, los sentimientos de la otra persona, la decepción y tal, como de forma física, la bola en el estómago, el sudor de manos, el malestar. Aquello me hizo sentir muy mal, porque me hice consciente de todos los errores, mientras ese ser de luz me transmitía tranquilo, fue tu ignorancia, no eres juzgado, es decir, pero de una forma emotiva, y yo lo traduzco en palabras. Aquello fue extraordinariamente intenso, y yo pensé, he de volver, yo quiero arreglar esto. Me surgió un pensamiento, he de limpiar mi karma. Se convirtió como en algo que ocupó toda mi mente. El ser de luz me transmitió, bueno, si quieres vuelve, no pasa nada. Y en esta intensidad emotiva, lo siguiente que sentí fue como un volcar hacia atrás, y el siguiente recuerdo, el que ya es un recuerdo terrenal, es sentirme dentro de mi cuerpo. Era yo, no era aquel que estuvo allá, sino era yo, y sentía un intenso dolor en la espalda, entre los omóplatos, y también un dolor aquí en la zona en la zona esta de frontotemporal, ¿no? Y entonces, con todo el disconfort que yo tenía, estaba, ya digo, encajonado, como pude, salí de aquella situación, y gateando fui a la cama, y estuve unos minutos para intentar recomponerme, poner orden en toda esa experiencia que yo había vivido. Cuando me sentí con fuerzas, me incorporé, fui al salón, ahí estaba mi esposa, y me dijo, oye, ¿tienes un chichón en la cabeza? Y le dije, sí, es que en la oscuridad me he dado un golpe. Y salí como pude de aquello. Hay tres aspectos que me gustaría aclarar, que refieren con frecuencia a los pacientes en las ECM. En primer lugar, ellos se comunican con los seres que encuentran durante la ECM, no por nuestros medios habituales de comunicación, sino a través del pensamiento. En segundo lugar, todas sus vivencias en relación al tiempo, que nuestra dimensión tridimensional humana es lineal, pasado, presente y futuro, ellos lo refieren siempre como un solo tiempo. Todo es presente, todo es el momento actual, todo es ahora. Y en tercer lugar, la facilidad que tienen de desplazarse, es decir, hay una facilidad, desaparece el concepto espacio-tiempo. Ellos refieren, por ejemplo, si pienso que estoy en Australia, en las antípodas, en el mismo momento que piensan, se encuentran en Australia. Estos tres aspectos, ¿tú alguno de ellos pudiste realmente vivenciarlos durante la experiencia cercana a la muerte? Sí, los dos primeros, fijo, y el tercero, el de estar en otros lugares, no. Estuve inmerso en mi experiencia. Respecto al tiempo que tú mencionas, yo quiero aclarar algo que podría respaldar bibliográficamente, pero simplemente lo comento. Y es que la ECM pues, ocurre en personas que tienen el fenómeno, un fenómeno complejo como el que yo he relatado bibliográficamente, pues se ha constatado que surge entre los 15 y 20 segundos a partir del paro cardíaco, y entonces empieza el proceso. Por otra parte, también es un hecho que en un ambiente extrahospitalario, sin ningún tipo de soporte de resucitación cardiopulmonar, sin ninguna maniobra desfibriladora, pues al cabo de unos 40 segundos, el corazón, que está parado, si no se le somete a una desfibrilación, ya no vuelve a ningún ritmo, ni sinusal ni ninguno. Entonces, yo he de decir que yo soy consciente que lo que ocurrió en tiempo terrenal ocurrió
como mucho en 20 segundos. Desde que yo empiezo a tener la ECM, a los 20 segundos, hasta el máximo en el cual yo era desfibrilable naturalmente, sin ningún tipo de medida externa. Pues en estos como máximo 20 segundos ocurrió todo lo que te dije, que aunque yo quizás lo haya podido explicar en 5 o 10 minutos, yo te diría pues en tiempo terrenal 1 hora y media, pero de una intensidad tremenda. Y respecto al primer punto, el de la comunicación, yo te diría que no solamente es una comunicación por el pensamiento de contenidos, sino yo en mi experiencia es algo que no hay en el pensamiento cognitivo normal del lenguaje, y es una tremenda conexión emocional. Es decir, yo no solamente sabía lo que pensaba Tomás José, sino yo estaba conectado con su emotividad. Hablábamos de corazón a corazón, sin palabras, todo de una forma, si quieres, telepática, pero no, yo creo que no es tan importante el contenido verbal, que yo le he de poner palabras, pero era un contenido emocional, una especie de metalenguaje. Regresemos nuevamente a los ítems que resumen lo que las personas experimentan en sus experiencias cercanas a la muerte y que fue utilizado por el Dr. Jean-Jacques Carbonnier para refutar a todos los escépticos materialistas. Vimos muy claro en ambos testimonios que tanto el Dr. Eben Alexander como el Dr. José Morales hacen referencia al tiempo. Por eso, el primer ítem que vamos a ver es el que está relacionado con el tiempo. En este tipo de experiencia, las personas señalan una revisión de la vida y señalan que están viendo todos los pasajes de su vida al mismo tiempo, por lo que perciben el tiempo de otra forma y no de forma lineal, que es como nosotros lo percibimos en este universo tridimensional. Quiere esto decir que nosotros vemos el tiempo en pasado, presente y futuro, mientras que las personas en su experiencia, en su revisión de vida, en la experiencia cercana a la muerte, ven todos los pasajes de su vida al mismo tiempo. La respuesta de esto la ha tenido desde siempre la astrología. Para la astrología, el tiempo es espacio concentrado y el espacio es tiempo desplegado. Ahora, yo les pregunto, ¿creen ustedes que esto no lo ha sabido la ciencia oficial desde siempre? Claro que sí lo saben. Eso fue lo que quiso decir Albert Einstein cuando dijo: el espacio y el tiempo por sí mismos están condenados a desvanecerse en las sombras. Solo un cierto tipo de unión entre ellos conservará una realidad independiente. Y la realidad es que no está bien decir que esto lo ha sabido la ciencia desde siempre. Lo correcto es decir que esto lo saben quienes se adueñaron de la ciencia oficial para ocultar un ilimitado número de saberes que, de ser del dominio público, acabaría con el miedo, una de las vibraciones más bajas que mantiene al humano esclavizado, apegado a lo material y sin ser libre de creencias limitantes. Es por eso que un gran número de científicos, médicos e investigadores se han ido de innumerables instituciones universitarias, de instituciones médicas y científicas, porque sus descubrimientos no quieren ser aceptados por la mafia materialista que lo ha permeado todo en este mundo, y han tenido que buscar por sus propios medios cómo costearse sus investigaciones y también buscar los medios para darle divulgación a lo que van descubriendo e investigando. Volvamos
a ver los ítems que están escritos en rojo. Vamos a concentrarnos en los últimos, porque ya del primero hablamos, que es sobre el tiempo y el espacio. Vamos a ver los últimos dos ítems, que por cierto se parecen mucho, pero no dicen lo mismo. Dice el primero, ningún deseo de volver al cuerpo. O sea que las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte y su conciencia sale del cuerpo, no tienen ningún deseo de volver al cuerpo. Incluso se siente como algo ajeno. O sea que el cuerpo se siente ajeno a la conciencia. O mejor dicho, la conciencia siente que el cuerpo es algo ajeno a ella, a pesar de reconocerlo. Y el otro ítem, muy parecido a este, pero encierra otra experiencia, dice, volver al cuerpo. Quiere esto decir que la conciencia vuelve al cuerpo y una vez que esto sucede, la persona siente tristeza por haber abandonado el estado anterior. Aquí hay algo que a mí no me cuadra. Y me pregunto, ¿por qué tendría la conciencia pura de un alma que venir a este mundo material, la tierra, a experimentar dualismo, polaridades, sufrimiento, injusticias, guerras, desastres naturales? Y muchos han padecido hasta cataclismos. No me cuadra. Si este no es el verdadero hogar de la conciencia pura de un alma, si en otra dimensión la conciencia pura experimenta gozo, paz y amor, ¿por qué siempre aparece en la experiencia cercana a la muerte un ser de luz o un familiar o un amigo que te aconseja volver nuevamente a tu cuerpo? ¿Realmente estos seres serán seres de luz? ¿Realmente serán familiares fallecidos de quienes tienen la experiencia cercana a la muerte? ¿Saben algo? Yo no puedo creer que un familiar mío quiera que yo regrese a seguir batallando en un mundo de caos cuando puedes estar en tu verdadero hogar, una dimensión de gozo, paz y amor. Sinceramente, aquí hay algo que a mí no me cuadra. Es un tema que yo lo estoy investigando. Aún no tengo una respuesta que me convenza. Y este tema está indisolublemente ligado a algo que se estudia en terapia sistémica familiar, que se llama el proyecto sentido. ¿Qué es el proyecto sentido? Es el proyecto de los padres, es el proyecto del clan familiar y de la persona que nacerá. ¿Se imaginan ustedes planeando su próxima vida y que en esa próxima vida vas a planear que serás víctima de un desastre nuclear, por ejemplo, porque tú lo quieres experimentar? No. Aquí hay muchas cosas que investigar aún, porque a mí esto no me cuadra. Yo más bien me inclino porque el proyecto sentido no es un proyecto de los padres, no es un proyecto del clan familiar y mucho menos de quien va a nacer. Y esto lo digo porque una vez que uno estudia astrología, tú te das cuenta que la carta natal es tu plan de vida. Yo más bien me inclino a pensar que es el plan de alguien más que tiene un interés marcado en que salgamos de esa dimensión de gozo, amor y felicidad a esta dimensión que es una tercera dimensión, la Tierra, a experimentar cosas que nada tienen que ver con gozo, amor y paz. Pero por el momento es un tema para el que aún no tengo respuesta. Estoy escuchando a otras personas que conocen mucho más que yo del tema para ver si en algún momento llego a un consenso sobre esto. Por el momento me quedo hasta aquí y les estoy expresando mi sentir sobre el tema.
Volviendo al hilo conductor que estamos tratando, quiero volver a los aportes del doctor Peter Finwayk. El doctor Finwayk afirma que es significativo que después de un paro cardíaco se pierde la conciencia en 8 segundos y las ondas cerebrales se vuelven planas en el electroencefalograma, porque después de este tiempo la totalidad de las ondas cerebrales dejan de funcionar. El cerebro ya no tiene la capacidad de recrear un modelo de mundo o un entorno. Por lo tanto, la presencia de estas experiencias en el espacio-tiempo en el que no se aprecia actividad es algo notable. Este doctor plantea, este tipo de estudios acaban por demostrar que la conciencia y el cerebro no son la misma cosa. Y si la conciencia sigue viva después de la muerte, también tenemos que plantearnos la existencia de un componente espiritual en los seres humanos. Todo lo expuesto nos lleva a que la conciencia no es un producto del cerebro, sino que el cerebro es como el intermediario donde se aloja dicha conciencia. Y esto no es nada nuevo. ¿Dónde se aloja la conciencia? En la glándula pineal. ¿Y dónde está la glándula pineal? En el cerebro. Y se ubica entre los hemisferios cerebrales. Digamos que un par de centímetros arriba de nuestro entrecejo y a mitad del camino entre nuestra frente y nuestra nuca. Y repito, esto no es nada nuevo. Desde la antigüedad, Galeno lo describió justamente en el siglo III y luego más tarde René Descartes. La identificó como el asiento del alma y por supuesto que sustentó su descubrimiento. Pero ¿qué sucedió con lo que René Descartes aportó a la ciencia? Nada, se sepultó en el olvido. De hecho, si usted le pregunta a un médico en la actualidad, a un médico cubano que son a los médicos que yo le he preguntado, ¿qué te enseñaron en la carrera sobre la glándula pineal? Te responde que es la que regula los ciclos circadianos. Solo eso, nada más. Es más que obvio que la ciencia oficialista tomada por la mafia materialista no quiere enseñar nada más sobre el tema. Pero ya hoy no hay quien pare la información, ni tampoco a los que de forma independiente investigan y divulgan estos temas. Esto sin duda, amigos, es un temazo para abordar en otro video, que será el tema de nuestro próximo video. Bueno, queridos amigos, esto es todo por hoy, por el momento. Estaremos en otros espacios compartiendo de temas diversos, de temas poco conocidos. Soy de las que considero que el conocimiento es poder y el conocimiento de nosotros mismos nos empodera. Y estos temas que estamos abordando por acá nos llevan al conocimiento de nosotros mismos. Entonces, muchísimas gracias a las personas que han estado pasando por el canal y viendo nuestros videos. Muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito al canal. Y por favor, los que pasen por aquí que no se hayan suscrito, pues suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y hasta nuestro próximo espacio. Bye, que tengan un feliz día.